Muchas gracias a la Universidad Nacional del Litoral, a la FADU UNL, por la invitación. Siempre ha sido una facultad muy generosa y con la que hemos compartido afortunadamente muchos espacios de desarrollo y de creación en distintos ámbitos, lo cual agradecemos muchísimo. Y muchas gracias además por habernos invitado a este evento que no solamente es con la UNL, sino que es con un grupo amplio de facultades, con las cuales también nuestra facultad, nuestra FADU del AR, tiene relaciones consolidadas y muy productivas. Lo primero que quiero decir es que cuando a mí me invitaron a dar una conferencia en el marco de este evento, todavía el consorcio de universidades públicas no estaba firmado. Por lo tanto, en realidad yo venía a un evento en el cual me iba a encontrar con la UNL, con la UNR, con la UNC, con la UNE, y mi idea inicial era comentarles algunas cosas que están pasando en mi facultad con respecto justamente a la estructura vinculada a la organización docente y en particular a la investigación, que era el centro de este evento. Bueno, el plan cambió porque, bueno, en el camino muy corto, un camino muy cortito, se integró la UDELAR y por lo tanto había espacios donde poder hacer ese tipo de presentaciones y de tener una primera idea de una comunicación institucional, central, general, pasó a un ámbito claramente mucho más doméstico en el sentido más cercano a mi persona, más cercano a mi trabajo como docente, como arquitecto, como investigador en el área de proyecto. Esta es la imagen a la que hacía referencia Margarita, que yo mandé, y en realidad este proceso que yo les contaba recién tiene que ver también con que estaba en definición, digamos, el contenido sobre el cual yo iba a hablar, por lo tanto quedó por ahí esta propuesta de hablar de investigación, arquitectura, proyecto. Esto puesto en esta imagen no tiene un orden, por lo tanto el título de la conferencia podría ser alternando esos términos de muchas maneras distintas. Esta imagen para mí tenía, bueno, por un lado, capaz que una referencia un poco demasiado literal y tonta a las triangulaciones. Hay un triángulo, digo, pero bueno, lo que tiene el triángulo, que habrá motivado seguramente también la denominación de este evento en su primera edición, es que, bueno, todos los que trabajamos en arquitectura, en diseño, sabemos que el triángulo es una figura, es la figura más estable, ¿no? Que no se deforma, ¿no? En el cual todas las partes, digamos, colaboran para esa condición, y me parecía que era una imagen adecuada para mostrar justamente la interdependencia, digamos, por lo menos en un área de investigación, entre el fenómeno de investigación, la disciplina de la arquitectura y el proyecto como forma de pensamiento. La imagen además tiene una cuestión interesante, que es que hay un haz muy concentrado, muy focalizado, que converge hacia el prisma, y dentro del prisma o a través del prisma y justo por el lado del proyecto se producen determinadas aperturas, ¿no? Digo, tengo la convicción que el proyecto, justamente como lógica de pensamiento particular y diferente, distinta a otras, permite desde su faz creativa, propositiva, prospectiva, abrir opciones para investigar en arquitectura, en diseño, etc. Y lo otro que tenía esta imagen para mí era que, si bien había tres palabritas, hay un cuarto componente que está un poco escondido o no, que es justamente la imagen. En los procesos de investigación vinculados
a nuestras disciplinas y al proyecto, la imagen tiene siempre un rol protagónico. Entonces no tenía palabrita, pero está, digamos, en el centro, digamos, de esa triangulación. La imagen, la visualidad en general, tiene un rol absolutamente clave. Siempre está ahí, aportando al desarrollo de una reflexión y al articulado de un discurso. En realidad, yo voy a hablar de investigación y proyecto y voy a hacer algunas reflexiones transversales de experiencias propias desarrolladas en la FADU UDELAR. De alguna manera, a lo largo del tiempo, de bastante tiempo, empecé naturalmente, no porque me lo haya propuesto, por lo menos no en el momento inicial, a darme cuenta de determinadas herramientas, instrumentos, procedimientos, lógicas que empezaban a ser recurrentes a los efectos de producir conocimiento, a los efectos de investigar en arquitectura a través del proyecto. Yo me reconozco como soy docente, me reconozco a esta altura después de mucho tiempo de desarrollo como investigador, soy arquitecto y también me reconozco como dibujante. No es nada raro, digamos, los arquitectos somos todos, los diseñadores, los arquitectos somos todos dibujantes. Todos operamos con el dibujo no solamente como herramienta, como una herramienta para representar, sino como un instrumento de pensamiento. Esto quiere decir que para mí ha sido y es natural y en este momento absolutamente, de una manera absolutamente consciente y con convencimiento de que en la investigación en arquitectura, para nosotros docentes, tiene que haber necesariamente una aproximación didáctica. Una aproximación didáctica en la forma de proceder, de llevar adelante la investigación y en la forma de comunicarla. Tengo claro que la arquitectura y las disciplinas afines tienen una lógica de pensamiento propia que tiñe de manera inevitable no solamente la actividad profesional, sino todas las actividades conexas, entre ellas la investigación. Investigar en arquitectura es de alguna manera aplicar las lógicas del pensamiento, incluso profesional de la arquitectura, al desarrollo de una reflexión cuyo objetivo es crear nuevo conocimiento. Esto tiene que ver con el rol de investigador, ¿no? Lo que dije antes, de alguna manera, implica construir una determinada metodología para llevar adelante una investigación desde nuestras disciplinas. Y bueno, y el dibujo, igual que la imagen que mostraba en la imagen inicial, tiene que ver como elemento mediador en la creación de ese conocimiento. A mí me parece que la investigación siempre, de alguna manera, lo vamos a ver también más adelante, tiene que ver, está muy anclada en lo que el investigador es. Digamos, de alguna manera siempre tiene algún tipo de componente importante autobiográfica, ¿no? Entonces, reconocerse como docente, arquitecto, investigador, dibujante, de alguna manera, cada uno de ellos y las articulaciones resultantes son compromisos con respecto a la tarea de investigador. En relación al dibujo, por mi generación, por mi edad, yo soy nativo analógico, lo cual no quiere decir que siga siendo solamente nativo analógico. De alguna manera, uno en el correr del tiempo va incorporando todos los instrumentos y
y las herramientas y las tecnologías nuevas que van apareciendo, pero de alguna manera también el hecho de haber ingresado, digamos, en esta actividad múltiple, que está en esa imagen, en esos términos superpuestos, tiñe de alguna manera la forma como uno ve la realidad, incluida la dinámica de la investigación. Y en ese sentido, si nosotros nos imaginamos en los nodos del triángulo, en la investigación, la arquitectura y el proyecto, la docencia está en el otro nodo de este tetraedro, ¿no? Y ya no hay solamente una solidez en el plano, en 2 dimensiones, sino que es una solidez espacial como corresponde a una disciplina espacial que maneja el espacio, que trata sobre el espacio, como la arquitectura. Estos son una serie de trabajos de investigación que afortunadamente o están publicados o están en vías de serlo, que definen de alguna manera el espacio, digamos, de interés, de ahí también lo autobiográfico, en el cual personalmente me muevo en mi facultad. Yo, desde el inicio de mi carrera docente, trabajé en 3 lugares distintos, con 3 cargos distintos, uno vinculado al taller de proyecto y anteproyecto de arquitectura, otro a la cátedra de expresión gráfica, medios y técnicas, representación, dibujo, y el tercer lugar era un instituto de investigación, el Instituto de Diseño, que ahora no existe, pero de alguna manera porque fue cofundador de un espacio más grande, que es el actual Instituto de Proyecto, en el cual siempre investigué fundamentalmente en arquitectura a escala edilicia, y en particular, sobre todo, la segunda mitad, digamos, de mi trayectoria docente, en arquitectura, en el espacio interior equipado de la arquitectura, incluyendo el mobiliario. De alguna manera esa deriva llevó también a que desde hace ya 10 años dirijo una especialización en proyecto inmobiliario dentro de la facultad. Entonces, por un lado están esos temas, está el tema del pensamiento proyectual siempre, porque siempre me moví en ámbitos en que el proyecto regulaba la lógica de pensamiento. El dibujo siempre tuvo, para la disciplina, pero para mí en particular, un lugar importante dentro del desarrollo de estos proyectos. La comunicación didáctica, para mí, digo, el objetivo último es la transferencia a los estudiantes de grado, de posgrado. Entonces la forma de comunicar los resultados parciales, provisorios, finales, lo que fuera, es un componente clave, digamos, de la tarea de investigación. No queda para después, sino que forma parte del proceso. El otro elemento bastante recurrente es cierta transversalidad a nivel de escalas. Digo, trabajar simultáneamente con la escala de la arquitectura, la escala del diseño y con algunas otras disciplinas que muchas veces nos aportan miradas que logran dar precisión a cosas que capaz que vistas desde el interno de nuestra propia disciplina, a veces no resultan tanto como son las disciplinas artísticas. He desarrollado muchos proyectos vinculados a proyecto y patrimonio, y dentro de los que he desarrollado en proyecto y patrimonio, el devenir de las circunstancias ha hecho que me he concentrado mucho, sobre todo en los últimos años, en la figura de Julio Vilamajó. En realidad, a raíz de un proyecto institucional abierto y amplio, que fue la creación del Museo Casa Vilamajó en la casa que él se construyó para sí mismo, que está a muy poca distancia de la facultad, que es de alguna manera nuestro primer museo universitario para la ODELAR, y que implicó un montón de capas, de layers, en donde desarrollar propuestas. Por supuesto, la propuesta de la nueva institución, la institución museo universitario, un lugar donde a un público amplio y general se lo pueda poner en contacto
con el rol de la arquitectura, del diseño para la sociedad y que lo viviera a partir de la visita al museo, con el hecho de recuperar el propio edificio, de reconstruir los ambientes interiores lo más posible en el modo en que fueron vivenciados por el propio Vilamajó, reconstruyendo los muebles, restaurando algunos, haciendo reconstrucciones lo más fieles posibles de otros. Nada, fue y es todavía, porque es un proyecto vivo, un proyecto que nuclea en muchos layers de interés distintos en uno solo. Lo mencionó Margarita, el tema de la escala, que surgió en realidad a los efectos como tema de tesis doctoral, es otra de las capas que de alguna manera, inevitablemente, después de terminada esa tesis doctoral, se superponen de una u otra manera con el resto de los trabajos. Esta es una pequeña nube en la cual están anotadas una serie de temas, de subtemas, de pequeños componentes que yo he reconocido como recurrentes en mis proyectos. De esta serie de temas dispuestas en esta nube, que refieren a determinadas formas de aproximación a la actividad de investigación, surge esta otra nube, un poco más concreta, un poco más seca, un poco más abstracta, que son componentes, son cosas a las cuales, en general, cuando hacemos un trabajo de investigación, siempre tenemos que estar de alguna manera atentos. Esta serie de iconitos yo la voy a usar después en el resto de la presentación, un poco para recordar la presencia de cada uno de estos componentes dentro de las reflexiones que se van a ir encadenando. Esta cita de Álvaro Siza me acompaña, nos acompaña desde que la hizo hace muchísimo tiempo, y es un texto bien interesante porque justamente habla de la imposibilidad de proyectar en la nada, ¿no? Cómo, aunque estemos ante la realidad más desolada, más aparentemente neutra y anodina, más sin información, siempre va a surgir algún tipo de vestigio, algún tipo de dato, algún tipo de información que detone una reflexión, que detone una mirada particular sobre esa realidad que parecía inicialmente no tenerla o no tenerla con tanta claridad. Esto tiene que ver con la voluntad primaria del investigador, ¿no? Siempre hay algo que va a llamar la atención y que va a provocar, digamos, el inicio de una investigación. Las investigaciones siempre tienen detonantes, siempre existe el momento en que, bueno, esto se da inicio, digamos, esto da inicio como proceso de investigación. Es la punta de la madeja, es el lugar donde empiezan las cosas, ¿no? De esta madeja sobresale algo, hay un punto, una punta de este hilo, de esta lanita, que sobresale y que da ganas de tirarla, ¿no? Y empezar a desplegar, digamos, lo que la madeja, a los efectos, digamos, de nuestra expectativa, esconde, protege, ¿no? Guarda como misterio. Las investigaciones siempre están relacionadas de una u otra manera, a eso vamos y volvemos, con lo que llamamos una vacancia, con lo que llamamos un nicho de oportunidad, ¿no? Algún tema, objeto de estudio que entendemos que no ha sido abordado previamente, o mejor dicho, que no ha sido abordado previamente bajo determinadas premisas, bajo determinada mirada. En realidad, lo más habitual es que uno investigue sobre algo que ya
sobre el cual ya de alguna manera y bajo algún punto de vista se ha reflexionado. Pero la cualidad, digamos, de la mirada es la que va a refrescar la forma como vemos ese tema, sobre el cual eventualmente ya se han dicho cosas, va a provocar determinado extrañamiento a cómo era visto antes, y va a generar, digamos, el nicho de oportunidad para volver a verlo bajo una nueva consigna, ¿no? Ese extrañamiento que produce la cualidad de la mirada es el que renueva el tema de alguna manera. Muchas veces también hay alguna condición externa. A veces aparecen, con cierta frecuencia aparecen nuevos archivos, ¿no? Aparece la oportunidad en determinado lugar, apareció un archivo de determinada información que antes no existía o al que antes no se tenía acceso, y eso abre también una puerta, digamos, de ingreso a un proceso de investigación. En cualquier caso, estamos siempre en presencia de algún espacio que podemos considerar bajo ciertos aspectos inexplorado. Y esta forma de ver la madeja, de tirar de la punta y de empezar a desarmarla, tiene también que ver mucho con lo que cada investigador es, porque es la mirada que se proyecta sobre la realidad la que construye el objeto de estudio y la que crea, en definitiva, el verdadero problema de investigación, la que ayuda a construir, digamos, nuestro objeto de estudio y a entender cuál es el problema de investigación que tenemos entre manos. Y esa mirada, inevitablemente, nunca va a ser la mirada de otro. Digo, la mirada es la mirada de uno y, por lo tanto, tiene ciertos componentes autobiográficos y también subjetivos. Y de alguna manera, por más que la investigación suele considerarse, para la investigación suele considerarse un valor la objetividad, en muchísimos casos esta proximidad con lo autobiográfico, con lo subjetivo, es un elemento a agradecer. Entre otras cosas porque una investigación con la que uno se compromete íntimamente, porque cree, porque nace desde intereses genuinos y propios, además de otros detonantes que puedan surgir desde afuera, va a ser llevada adelante con muchísima más convicción y en consecuencia va a tener una posibilidad de tener muchos mejores resultados. Nos encontramos entonces ante la necesidad de desanudar un poco, ¿no?, esa madeja, de desarmarla, de generar aire entre esos hilos, ¿no?, de liberar espacio para, entre paréntesis, construir el objeto de estudio. La investigación es, en algún sentido, un montaje basado en esa cualidad de la mirada. Es un montaje basado en un determinado punto de vista. Desde ese punto de vista, la realidad se ve de determinada manera y, por lo tanto, se empieza a interpretar también de esa manera. Para crear ese punto de vista, obviamente hay algunos detonantes naturales, pero uno tiene sobre eso que trabajar mucho, ¿no? Hay que estar en movimiento, quiere decir, hay que trabajar para que esos pequeños vestigios, datos, informaciones, ¿no?, que colaboran a detonar la investigación, que colaboran a consolidar la construcción de ese objeto de estudio, den determinados frutos. Cuando nosotros planteamos las hipótesis de una investigación, a veces parece que creemos que nacen de una manera objetiva y neutra,
y limpia y pura de la observación de la realidad. Y eso en parte es así, pero es de una observación de la realidad a través de esa mirada, de ese punto de vista propio, y por lo tanto se anclan siempre en una mirada introspectiva del investigador. Normalmente las hipótesis ya están preconcebidas, ya están adentro del investigador, ¿no? Y lo que hace la observación de la realidad es llamar la atención, ¿no? Digo, hacer que uno se dé cuenta que eso que uno capaz que ya estaba pensando de manera más o menos consciente va en una determinada dirección, hay un espacio de oportunidad para su desarrollo. Y el montaje que está basado en el punto de vista depende del marco con el cual miramos nosotros la realidad y también de cierta multiplicidad que todos los individuos tenemos adentro, ¿no? Uno es uno, pero uno también es muchos. Uno tiene muchas formas de ver la realidad, muchas formas de pensar la realidad y todos esos componentes, digamos, de la mirada del investigador van a estar presentes en esta instancia. Esto va a haber muchos una serie a lo largo de la presentación, son pequeños paréntesis. Este es el verdadero detonante, que es muy raro en principio, el primer detonante de la tesis doctoral. Son una serie de dibujos realizados solamente como entretenimiento, como diversión del dibujo, en el cual, y no recuerdo ni siquiera por qué, digamos, empecé a interpretar determinadas piezas de mobiliario como espacios arquitectónicos. Empezaba y terminaba en este lugar, digamos, la inquietud, ¿no? A ver, y este otro mueble, ¿cómo puede ser visto desde un punto de vista espacial? Imaginándome que yo me achicaba, que estaba abajo del mueble, que estaba adentro, que estaba... Y después de hacer esta serie de dibujos, que son unos pocos más de los que aparecen acá, inevitablemente la mirada sobre la realidad para mí se modificó. Y seguro que esto yo lo traía adentro sin darme cuenta de algún otro lugar. Y yo la tesis no la empecé en el 99, la empecé, muchísimos años después, muchísimos años después. Esto quedó ahí. Y a lo largo del tiempo, uno se va cargando de información, de interpretación, de información sobre la realidad. Eso se transformó en un nicho de oportunidad. Empecé a ver que muchos diseñadores, muchos arquitectos proyectaban de manera consciente manipulando la escala. Y ahí nació un camino para la tesis doctoral. Recuerdo con absoluta nitidez que cuando yo planteé un par de temas para la tesis doctoral, uno era que a mí me entusiasmaba, pero dije, esto probablemente no va a cuadrar. Y después tenía otro que era mucho más terrenal. Había llegado justamente un archivo a la facultad sobre mobiliarios diseñados por determinados personajes del movimiento moderno de la arquitectura uruguaya. Nadie los había tocado, nadie los iba a tocar de momento, pero ahí estaban. Y esa era la otra alternativa, ver qué hacer con ese archivo. Y los profesores en ese momento de la ESA de Madrid no tuvieron ninguna duda. Sobre esto vas a tener tiempo de hacerlo después. Sobre esto otro no hay nada hecho. Por lo tanto, por acá, digamos. Y de la casi nada que es esto, bueno, con trabajo, manteniéndose en movimiento, surge una posible tesis doctoral. Cuando nosotros nos proponemos investigar sobre algo, obviamente tenemos que estar seguros que realmente es un nicho de oportunidad, ¿no? Entonces tenemos que ver qué otras cosas se han dicho, se han escrito, se han publicado, se han difundido sobre ese tema que nos parece interesante, sobre el cual ya tenemos determinada energía puesta. Normalmente, cuando pensamos en estado del arte, pensamos en
en publicaciones, en libros, en textos, en material impreso. La mirada racional lleva un poco a eso de una manera natural, o no tan natural, capaz que heredada de otras disciplinas que no son la arquitectura, que no son el diseño. Pero lo cierto es que cuando uno evalúa lo que se ha hecho sobre determinado tema, tendría que recurrir con igual energía y con la misma voluntad a textos y a imágenes, ¿no? Tendría que recurrir también con cautela, pero con la misma confianza en la que participan en los procesos de creación proyectual en otras disciplinas, a lo racional, pero también a lo intuitivo, ¿no? No es uno o lo otro, digamos. Son componentes que para nuestras disciplinas, si son importantes para desarrollar un proyecto de arquitectura, son importantes para investigar, vinculados a el proyecto de arquitectura. Y la palabra proyecto está en la base de todo eso, ¿no? El proyecto en nuestras disciplinas se nutre de esto, se nutre de razón, de intuición, de documentos textuales y documentos visuales, de teoría y de práctica, ¿no? Y estos pares dialécticos en realidad están todos siempre, en distinta proporción, de acuerdo al tema que tengamos entre manos, que tengamos como desafío enfrente. Y en los procesos de investigación, un diagrama de conceptos, de términos, puede valer tanto como la sinergia y la acústica visual entre determinadas imágenes. Y esa ruptura habitual en la interpretación de la razón como no compatible con los procesos intuitivos, justamente dentro de nuestra actividad de proyecto, yo entiendo que pasan a ser una virtud. Cuando esas dos cosas, casi opuestas, casi un oxímoron, pueden estar juntas, digamos, en un proceso de investigación y relativamente imbricadas, colaborando entre sí. Al investigar, siempre, tarde o temprano, terminamos refiriéndonos a un universo de casos de estudio, una determinada casuística que, al profundizar en ella, nos permite arrojar luz sobre la realidad que estamos, sobre la que intentamos avanzar. Por supuesto que hay una clave ineludible, que es que nosotros tenemos que poder tener acceso a esa información, a ese universo de casos que nos interesa. Si no, por el motivo que sea, no podemos tener acceso, bueno, de poco sirve el interés. Se puede luchar un poco más o menos tratando de ver si se puede hacer accesible, pero bueno, la viabilidad de un proceso de investigación depende en buena medida de la posibilidad de acceso a determinado tipo de información. Una vez que nosotros logramos acceder, ¿no?, a esa información, o tenemos el permiso para acceder a esa información, a medida que profundizamos en ella, se desencadenan naturalmente una serie de procesos que tienden a ordenar esa información, para entenderla mejor, ¿no?, para simplificar la realidad, para después eventualmente volver a complejizarla, categorizar, ordenar en función de conceptos, de términos, establecer relaciones entre los componentes, ¿no?, plantearse opciones, alternativas de configuración de esa información, ¿no?, estructuras posibles, mapas conceptuales. El tema de mapas conceptuales me interesa mucho porque mapas refiere casi en el imaginario instantáneamente a algo visual. Los mapas, ¿no?, son dibujos, ¿no?, y los conceptos parecen ser términos que tienen acepciones, que están en un diccionario, ¿no? Hay algo en esa cuestión de hablar de un mapa conceptual que ya nos involucra
pensar en el universo completo de la información, no solo textos, no solo imágenes, las dos cosas al mismo tiempo. Hay, obviamente, ahí un tema de abordaje documental, de cómo clasificar y archivar la información visual, la información textual, de cómo relacionarla, que bueno, es parte siempre del desafío en este tipo de investigaciones. Y el universo relacional es amplísimo, digamos, y además el universo relacional no es que va por un camino necesariamente seguro, ¿no? Uno sí puede generar una serie ordenada de atributos a partir de los cuales uno poder clasificar un poco la información, pero también tiene que ver, igual que en otras formas de razonamiento y de mirada sobre la realidad, con el ensayo y el error. Se ensayan las relaciones posibles, se prueban, se ponen a prueba, se va para adelante y se va para atrás, como se va iterativamente en el proceso de proyecto de arquitectónico, ¿no? Este es en realidad es parte es una imagen relevante, digamos, para la reflexión, de un artículo que publiqué hace unos años, hace 2018, hace 4 años, en la revista Suma. La revista Suma sacaba un número sobre la gran escala, digamos. Mi tesis ya estaba hecha hace unos años y me pidieron un artículo que yo finalmente titulé Dimensiones de lo Grande. Y entre las cosas que me propuse hacer, justamente en esa cuestión de estar en movimiento para poder descubrir algunas cosas nuevas, fue dibujar en una misma lámina un montón de edificios en los cuales estaban incorporados edificios de la antigüedad más remota de la cultura arquitectónica y edificios de ayer. Entre otras cosas estaban los edificios que estaban publicados como obras nuevas en la propia revista, ¿no? Y dibujarlos todos a la misma escala, ¿no? Y ver qué pasaba cuando se dibujaba todo eso junto, qué relaciones, ¿no? El universo relacional que surgía a partir de tener esas obras dibujadas a la misma escala. Porque uno no siempre tiene presente las dimensiones de las cosas, ni las relaciones proporcionales entre las cosas. A veces hay cosas que a uno le parecen mucho más grandes de lo que realmente son, o mucho más pequeñas. Entonces, ser consciente que determinada obra cabe tantas veces adentro de otra, ¿no? O que puede albergar 3 obras de tal otra, como el dibujo de la izquierda, ¿no? Que el Coliseo cabe en la plaza de San Pedro, y cabe con forma y todo. Podría ser construido un segundo Coliseo en ese espacio. Los listados es una forma de ordenar, es una forma histórica de ordenar, ¿no? Listar cosas que se parecen, listar cosas que parecen tener relación, describir, clasificar, ordenar, generar catálogos, ¿no? Es un impulso natural, no siempre dan el resultado que nosotros queremos, pero en determinados momentos del proceso de investigación puede ser de mucha ayuda. Perec es un fanático de los listados en sus obras literarias, y también de alguna manera es un referente de la utilidad o la inutilidad, digamos, de estos listados. Pero se sorprenderían de la gran presencia que tienen los listados en los procesos de proyecto de arquitectura y también de investigación. No sé en qué andará, pero sé que hay una tesis doctoral, una tesis de maestría de una docente en la FADU del AR, que es sobre los listados. Sobre los listados es el tema de la tesis. Estoy intrigado, no sé en qué andará, pero seguramente va a salir algo interesante. Listados que son de palabras o listados que son de imágenes. La virtud de este listado, de este primer catálogo, es poder dar un orden, digamos, a algo que previamente no tenía un sentido de forma o de configuración tan clara, ¿no?
recordatorio simplemente de lo importante que es el acceso a la información. A veces uno se olvida, uno dice, si yo accedo a esta información puedo resolver todo, pero bueno, hasta que no esté asegurado ese proceso no tiene tanto sentido desencadenarlo, ¿no? La viabilidad de los procesos de investigación es un elemento absolutamente clave para aprovechar tiempo y energía, ¿no? Los recursos de investigación están asociados también a cierto devenir temporal. Es interesante recopilar cuándo fueron apareciendo algunas herramientas o instrumentos que hoy nos parecen absolutamente imprescindibles y naturales, pero que no siempre fue así. Yo, como algunos otros en esta sala, por lo menos por cuestiones generacionales, seguramente yo empecé a hacer algunas investigaciones pre-internet, lo cual hoy vas a investigar algo y no puedes usar internet, te puede parecer una locura, pero bueno, en algún momento internet no estaba, o por lo menos no era la que tenemos a disposición ahora. En algún momento no había Google Earth, no podía uno bajar del cielo en picada a cualquier lugar del mundo, y menos hacer un recorrido de Street View. En algún momento no había la cantidad de información sobre publicaciones de investigación, sobre tesis doctorales que tenemos ahora. En algún momento no había la cantidad de trabajos de investigación y tesis doctorales, de maestría, etcétera, sobre proyectos a los cuales tenemos acceso ahora. En algún momento no había fotografía digital, y seguimos así, o no había drones, entonces obviamente los recursos de investigación van mutando y uno tiene que tener todo a disposición, la máxima cantidad de instrumentos y herramientas a disposición, ¿no? Uno tiene que entrenarse en cada una de las nuevas que aparecen, porque van a abrir puertas distintas a las herramientas previas. Hablamos recién de la importancia de empezar a construir una dinámica relacional. La dinámica relacional es la que conduce despacio, digamos, cautelosamente, a configurar una estructura de contenido de una investigación, una estructura de relacionamiento de la información y también de comunicación. Uno reconoce piezas, pero después las tiene que juntar, ¿no? Reconoce un montón de cosas que le interesan, pero bueno, ¿cómo forman parte de un todo en relación a este tema de estudio, ¿no? Es justamente el investigador el que configura desde una mirada intencionada, siempre intencionada, esta estructura relacional entre los componentes del objeto de estudio, ¿no? Y ahí, bueno, se ensayan cosas. En muchos programas de posgrado, en determinado momento, hasta se exige, ¿no? Bueno, traigan un indizado, digamos. No todas las investigaciones pueden empezar por el indizado, pero algunas pueden hacerlo, o pueden hacerlo tentativamente, y después las cosas tienen su deriva y su devenir natural, van adelante y atrás razonablemente. Indizar, establecer módulos, capítulos, subcapítulos, plantearse órdenes alternativos, ¿no? No una única versión de las cosas. Equilibrar lo que es el discurso escrito y el discurso visual, que estén los dos presentes y que estén de manera equilibrada en relación al tema elegido, y trabajar justamente desde ahí para modelizar, ¿no?, una forma de relacionar esa información, a plantear lo que capaz que a nivel digital podríamos llamar de hipervínculos, ¿no? Esto está relacionado con esto, con esto, con esto, ¿no? Eso es tremendamente importante en un proceso de investigación. Titular. Cuando uno le da nombre a las cosas, arriesga mucho, se equivoca bastante, pero está un paso más adelante, porque o confirma
o rectifica, digamos, ratifica o rectifica a través de ensayo que por ahí, digamos, está identificando bien determinado componente de la investigación. Y así como digo titular, que remite a palabras, podríamos decir caratular. Así, cuando uno asocia una imagen a una idea, y cuando el título busca la síntesis y la imagen busca la síntesis, ahí estoy trabajando sobre la precisión, digamos, de los conceptos que están involucrados en la investigación, y es un ejercicio tremendamente útil. Pensar cómo es la carátula de un capítulo, cómo eventualmente podría llegar a ser una imagen con la que se identificara un trabajo de investigación completo o una tesis. Bueno, esto tiene que ver con la tesis doctoral de las escalas alteradas. Este es el indizado de uno de los tomos, el final, no el ensayado, y lo que hay al costado. Si bien la versión impresa no tiene esos títulos, la versión, por ejemplo, de defensa de la tesis tenía estas carátulas. Era la forma de detonar el discurso, digamos, de cada una de las partes de la tesis. Esto también es un ensayo posible. A veces no necesariamente hay que empezar por lo escrito. Tal vez una forma de ingresar a determinado tipo de tema la información es empezar por impregnarse de determinada lógica atmosférica de imágenes, para después leer el texto y eventualmente desde ahí volver a las imágenes. No hay una única forma de hacer las cosas, por eso el tema de los órdenes alternativos me resulta tan importante, porque en cualquier proceso creativo, y la investigación es creativa, el considerar la mayor cantidad de opciones posibles para tomar una decisión es lo fundamental, para que yo tome la mejor decisión que pueda, ¿no? Este es una imagen realizada por un artista plástico sobre los hipervínculos. Hizo al revés, el hipervínculo digital lo transformó en analógico, ¿no? Y vinculó a través del cosido de esas lanitas rojas palabras con otras palabras. Es muy importante el proceso de establecer las relaciones entre las distintas piezas de información. Este es un texto conocidísimo de Borges, que todos de alguna manera en un momento han leído, que tiene que ver con la modelización, ¿no? En su afán de generar un mapa lo más preciso del imperio, el mapa del imperio terminó teniendo las dimensiones del propio imperio, ¿no? Y por lo tanto dejó de ser útil. Esto tiene que ver con que muchas veces en ese afán de barrer sistemáticamente, hacer absolutamente todo, ¿no? Nos podemos ir de ciertos límites lógicos para la próxima actividad, de pasarnos de la raya, ¿no? Hay momentos en que los modelos son oportunos y momentos en que dejan de serlo. Estamos hablando de modelos que sirven para avanzar el proceso de investigación, que tienen su rol en el desarrollo del proceso de investigación, y modelos también que sirven para comunicar, digamos, esa investigación. Estas imágenes corresponden estos fotogramas a una película de Lars von Trier que se llama Las 5 obstrucciones, que es bien interesante porque en esa película hay 5 versiones del mismo guión, que es el mismo guión y no es el mismo guión. En realidad es el mismo guión, pero con distintas premisas. Con el mismo guión más premisas 1, premisas 2, premisas 3, premisas 4, premisas 5, se da lugar a 5 cortos que son absolutamente distintos, en que uno reconoce, cosas en común, pero ahí está esa cualidad proyectual de la mirada que transforma un mismo tema en realidades muy distintas entre sí. Aprovecho de nuevo una analogía visual, ¿no? Uno elige esas premisas
Y al elegir esas premisas decide la profundidad de campo que utiliza para ver la realidad. ¿Qué queda en foco y qué queda desenfocado? Hay momentos en capaz que lo que se quiere es justamente que quede absolutamente todo en foco. Y otros momentos en los cuales determinados planos de la información tienen que separarse. Es como la ventana indiscreta de Hitchcock, ¿no? La ventana es un marco de referencia. El protagonista de la película, que está en una silla de ruedas, tiene la pata enyesada, no se puede mover, tiene un punto de vista fijo, es una condición, una premisa fija. Va a ver las cosas desde determinado punto de vista, no puede desplazarse con facilidad. Las va a ver enmarcadas por esa ventana que tiene enfrente. Las va a ver enmarcadas, va a ver la realidad a través de esa ventana y a través del marco de las ventanas que tiene enfrente de la casa del vecino que espía de los vecinos que espía con binoculares. Todas esas son premisas que condicionan la forma en la cual yo veo la realidad. Hay algo de esta orquesta de decisiones que tiene que ver con el plan, digamos, de investigación que apaga determinada información, prende y apaga layers en función de determinados objetivos, ¿no? Determinadas preguntas de investigación. En una investigación que en realidad todavía no terminé de publicar, hay solamente un avance que aparece en el resumen de la convocatoria del Premio Vilamajó 2019. Yo hice un ensayo que en realidad me lo puso adelante la realidad. Aparecieron una serie muy acotada de imágenes interiores de la Casa Vilamajó, pero que tenían una altísima definición, esos negativos, y que se pudieron escanear con la máxima definición posible, lo cual permitió que, además de ver lo que siempre habíamos visto de estas imágenes, pudiéramos ver mucho más, porque admitían recibir un proceso acumulado de zooms en la imagen sumamente nutrido de información. Y eso, que es un nuevo repositorio, ¿no? Es un nuevo acceso a la información, dio como resultado justamente que pudimos ver con muchísimo más detalle muchas otras cosas. Y eso dio lugar a identificar mucha más información sobre lo que pasaba en esos interiores. Y se pudieron identificar todos y cada una de las piezas de arte que poblaban ese espacio, se pudieron identificar los objetos de diseño, los objetos cotidianos, algunos electrodomésticos, determinar la filiación de piezas de mobiliario e incluso reconocer en la foto que aparece la biblioteca que tenía Vilamajó en su estar, ¿qué libros leía? Algunos libros que leía, porque de eso no había sobrevivido nada. En la biblioteca de Vilamajó no se sabe qué leía o qué dejaba de leer. Y bueno, se identificaron como 50 libros, algunos de una manera mucho más directa. Se llegaba a leer algo en el lomo del libro, del título, y era un poco más o menos fácil. Pero otros, a través de un proceso más cercano a la escena de una investigación criminal, ¿no? Digo, por las manchas y trabajando con contraste en Photoshop, reconocer el sello editorial, por la longitud de las palabras, qué título podría ser, pensando un poco en el momento, la época. Y dio resultados sumamente interesantes. En principio, en realidad, uno en este tipo de investigación no sabe si va a llegar a cosas que tengan valor o no. Y bueno, y muchas quedarán en la anécdota, pero se logró sacar mucha información de eso, lo vamos a ver en algunas imágenes más adelante. Otro instrumento tremendamente útil es la disección de la información. La disección sirve para muchas cosas y tiene que ver justamente con fragmentar, ¿no? Como cortar, como separar partes para entender cómo funcionan en el todo. Y la disección sirve tanto para disecar anatómicamente una rana como para diseccionar y comprender un espacio arquitectónico
o un objeto de diseño. La misma lógica. Para separar en partes y entender, digamos, cómo está compuesto, por ejemplo, esta versión de una silla histórica, la Safari, de Amancio Williams. Y en ese proceso de investigar estas fotografías, bueno, se fueron identificando una serie de objetos que terminó siendo la mayor cantidad, la mayor parte de los objetos que poblaban el espacio. Y empezó a ser interesante porque había cuadros que en realidad de quién eran los cuadros no se sabía. Había que recurrir a la cultura visual que uno puede tener, a búsquedas en internet, a búsquedas bibliográficas, a muchas cosas distintas, pero eso logró confirmar, por ejemplo, determinadas afinidades con autores de arquitectura, con diseñadores, con creadores artísticos. Identificar unos 50 libros distintos que una vez que están identificados, aparte se abre otra puerta. La foto no permite leer el libro, pero si uno sabe qué libro es, puede ir a buscar el libro y puede ver qué era lo que había dentro de ese libro, y ahí empiezan a aparecer otra serie de descubrimientos, ¿no? Por lo menos de potenciales hallazgos, y uno empieza a darse cuenta que determinada producción gráfica de Vilamajó, además de referirse, por ejemplo, a Piranesi, que es una referencia explícita, por ahí también estaba un grabador inglés, Brandwin, estaba Quinquela Martín, había otro artista plástico y grabador, Joseph Pennell, y eso no estaba en la superficie. Eso es producto, digamos, de seguir adelante tirando de esa punta de la madeja, ¿no? Y se empiezan a configurar estos mapas, digamos, de afinidades creativas en este caso. Otro instrumento muy útil es la criba, es filtrar la realidad a partir de determinados atributos que uno elige intencionalmente con determinados objetivos. Hacer pasar la realidad por ese tamiz, ¿no? Y ver qué da como resultado. Es un recurso, es un artificio analítico que me permite eventualmente poder comparar el resultado de distintos componentes distintos tipos de información pasando por la misma criba, ¿no? Por ejemplo, distintos casos de estudio, que al pasar todos por el mismo tamiz, de acuerdo a determinados parámetros intencionados, me permiten comparar situaciones de caso a caso. Esos atributos, esas variables, mediante las cuales se tamiza la información, pueden ser absolutos o pueden ser directamente relacionales también. Es de alguna manera un instrumento metodológico muy frecuente, que combinados con otros puede dar resultados muy interesantes, ¿no? De hecho, a raíz de este tipo de cribas se generan muchas veces estructuras de contenidos de los trabajos de investigación. El dibujo es otro instrumento clave, lo mencionamos al inicio de todo. El dibujo implica un espacio, el dibujo analógico por lo menos implica un espacio. Está el espacio del dibujo, ¿no? Está el espacio, el dibujo que está de fondo ahí es un dibujo de Álvaro Siza, que se dibuja a sí mismo dibujando. Y bueno, el espacio de las manos rodeando la hoja, de la mesa sobre la cual me apoyo, ¿no? La necesidad de tener que moverme, ¿no? de recorrer el espacio con el lápiz, el espacio del papel, pero el espacio de la mesa, pero el espacio también del aire. Es una cosa que existía claramente, digamos, en el dibujo manual, en el dibujo analógico, y que sufrió determinadas alteraciones con la llegada del dibujo digital, porque bueno, eso pasa dentro de una pantalla,
la pantalla permite escalar, permite hacer los zooms que yo quiera para un lado y para el otro, hay cosas que no se podían hacer, crecen determinadas oportunidades y se cancelan algunas cosas que podían darse con el dibujo analógico y que ahora seguramente no se dan. Pero pasa una cosa bastante curiosa e interesante, que es que de alguna manera desde lo digital se está volviendo al espacio del dibujo. Ahora hay una serie de tableros digitales interactivos, macro tablets, que permiten, son muy grandes, ¿no? Se usan horizontales, casi horizontales, con la inclinación que tenía una mesa de dibujo, y permiten dibujar con el lápiz óptico de la misma manera que se hacía con el lápiz analógico. Y en una versión mejorada, con muchos beneficios, porque con una mano estoy con el lápiz óptico y con la otra estoy regulando las condiciones de lo que sale del lápiz óptico. Si es un lápiz grafito, una carbonilla, si es de un color, si es del otro, y lo puedo ir variando en tiempo real, ¿no? Es interesante esta cuestión del ida y vuelta, ¿no? De alguna manera también es un reflejo de la conciencia de que la tecnología no solo es para ir a otros lugares, sino para ir a otros lugares sin perder lo anterior y eventualmente mejorándolo. El dibujo, obviamente, en el sentido que venimos hablando, es un auxilio del pensamiento. Su teoría, partiendo de, espérate por acá que lo encuentre, no lo voy a encontrar ahora, habla de la topología, y a partir de la topología después va al grafo. Pero espérate que no. Ve acá, él habla de un nuevo lenguaje, ¿sí? Entonces habla de la interpretación de los fenómenos sociales actuales, pueden permitir inferir algunas aproximaciones respecto de sus consecuencias, la transformación, el cambio y lo impredecible. Entonces él ahí habla como, digamos, esos invariantes topológicos que van cambiando y van manteniendo algunas propiedades, le permite, digamos, llegar a la definición de lugar y después de ahí a relacionarlo con la teoría de grafos. Fíjate, la nueva geometría, dice, la búsqueda de un lenguaje geométrico diferente. Y ya después habla de algunas ideas propias de las concepciones del grafo, que es esto que yo le comentaba, de pensar a la arista, la idea de arista, vincularla con la de muro, que en definitiva es un muro móvil, lo que él plantea. ¿Sí? Él en su casa tenía construida sus famosas esclusas, que te las mostraba como ejemplo. ¿Sí? Vivo en una casa estandero, con puertas esclusas, con todo eso. Mucho de eso aplicado a arquitectura. Muy lindo en la teoría, en la práctica tenía algunas dificultades. Sí, pero yo al ver su ejemplo de la casa me gustó, digamos, porque las que él tenían eran estructuras vidriadas que le permitían, digamos, cerrar un ambiente interior, o sea, cerrar hacia el exterior, o después, desplazándolas nuevamente, digamos, cerrar el interior para abrir un espacio hacia el exterior, que un poco era ese su concepto de esclusas, digamos, que al moverlas, crear nuevos espacios. Exactamente. Yo creo que estamos. Sí, estuvo bueno. ¿Estuvo bueno? Si quieren, así como reinante, les leo la dedicatoria que nos hizo a los matemáticos en su libro. Tuve la suerte, digamos, de que me regalara la mayoría de sus libros, ¿sí? Y en dice: con el respeto que me merecen los profesoras de matemática, invitándolos a que acompañen la voluntad de crear una arquitectura basada en nuevos lenguajes. Con gran esperanza, César Luis Carli, 23 de marzo del 2011. Creo que resume un poco también lo que vimos hablando. Se lo resume muy bien.
esto de empezar a usar la matemática como un recurso expresivo, un recurso de proyección y no simplemente como una herramienta de cálculo. Creo que lo recuperan. Aire, encontramos a transpirar. Las luces. Entre las luces y... La fama cuesta, decía. Bueno, espero que les haya... Aire, encontramos a transpirar. Las luces. Entre las luces y... La fama cuesta, decía. Aire, encontramos a transpirar. Las luces. Entre las luces y... La fama cuesta, decía. Aire, encontramos a transpirar. Las luces. Entre las luces y... La fama cuesta, decía. Aire, encontramos a transpirar. Las luces. Entre las luces y... La fama cuesta, decía. Aire, encontramos a transpirar. Las luces. Entre las luces y... La fama cuesta, decía. Aire, encontramos a transpirar. Las luces. Entre las luces y... La fama cuesta, decía. Aire, encontramos... Las luces. Entre las luces y... La fama cuesta, decía. Aire, encontramos... Las luces. Entre las luces y... Aire, encontramos... Las luces. Entre las luces y... 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 Entre las... Entre las... Entre las... Entre las... Entre las... Entre las... Entre las...
Entre la Ah, 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 entre la
dar la vuelta. No. Bueno, estamos con el aire, si querés. ¿A qué cámara tengo que mirar? A mí. A vos, bárbaro, perfecto. En la cámara, mírame. Ah, está bárbaro. Cuando vino Mansur no se podía quedar quieto. Uy, no. En un momento agarré una silla, ¿viste? Le puse la silla. Bueno, de acá no me muevo, ¿viste? Entonces estaba como, ¿viste? Acorralado, ¿viste? Si no iba para allá, venía, ¿viste? Sí, le daba una clase. Estamos esperando que corte el aire. Bueno, dale. Por un entra el ruido del sonido. ¿Uno se puede servir en esa copa? Sí. Bueno, mientras corta el aire uno puede... Bueno. Bueno, no te voy a atender. Espérate que lo voy a silenciar, así tampoco me pone nerviosa. Bueno. Bueno, no te voy a atender. Espérate que lo voy a silenciar, así tampoco me pone nerviosa. Bueno. Bueno, no te voy a atender. Espérate que lo voy a silenciar, así tampoco me pone nerviosa. Bueno. Bueno, no te voy a atender. Silenciar, así tampoco me pone nerviosa. Bueno. Bueno, no te voy a atender. Y tampoco me pone nerviosa. Bueno. Bueno, no te voy a atender. Y tampoco me pone nerviosa. Bueno. Bueno, no te voy a atender. Y tampoco me pone nerviosa. Bueno. Bueno, no te voy a atender. Bueno. Bueno, no te voy a atender. Bueno, no te voy a atender. Bueno, no te voy a atender. Bueno, no te voy a atender.
empieza tu historia con Carly? Bueno, mira, la historia con César comienza a través de un trabajo que no recuerdo de qué materia, pero que teníamos que indagar sobre arquitectos santafesinos. Y en esa instancia vamos con otros compañeros al estudio de César y él a partir de ahí me hace la invitación para que pueda trabajar con él en el estudio. Yo estaba trabajando en Ferrada Ginardi, no como secretaria, porque si bien estaba en cuarto año de la facultad, era bachiller, o sea que mucha expertise no tenía. Y bueno, en esas circunstancias me agradó la propuesta y comienzo a trabajar con César estando en año 79, perdón, no es cuarto, sino es quinto año de la facultad. El sexto año nuestro fue un sexto año muy especial, muy lindo, así que las expectativas que uno tenía tal vez no eran las apropiadas como para tomar todo lo que César ofrecía. Aparte, ya te digo, mi expertise no era demasiado elevada en ese momento. Pero bueno, fueron unos años maravillosos porque uno va adquiriendo esa experiencia, después te recibís, después ves, observás su generosidad con el conocimiento, y en el estudio era, digamos, muy interesante, de un estudio que estaba enfrente a la Plaza España, a ir a un paisaje y a un ambiente doméstico como era Guadalupe, y con un César que andaba en bicicleta, o sea que era, digamos, muy joven. Yo por ahí hacía algunos recontos de años y tenía 50 años, así que era una persona muy joven. Y entonces, bueno, uno también era joven, ¿no? O sea, éramos casi adolescentes. Entonces era, digamos, un cambio muy interesante el trabajar ahí. Y bueno, era entre el aprender, digamos, a dibujar, el aprender a expresar, a tratar de entender lo que César en sus bitácoras hacía en un dibujito muy pequeño, llevarlo a escala, en obras, digamos, muy interesantes, obras que ahí había traído unos libros que tal vez mucha gente no conozca sus obras, pero están plasmadas en todos los libros. En cada uno de los libros aparecen todas las obras de Carly. Esa teoría que siempre él fue planteando, que está escrita, siempre está presente en sus obras. Eso fue, digamos, lo interesante en la experiencia de trabajo del estudio. Yo prácticamente no iba a obra, la obra la dirigía un ingeniero joven, Horacio Banchio, del cual todavía quedó esa amistad. Y bueno, era, digamos, muy interesante. Obras muy diferentes a esa etapa que él trabajaba con Escandel, y que, ya te digo, se ven reflejadas en cada uno de los libros, la Casa Busaniche, la Casa Mann, Arone, o sea, todas casas que yo las he recorrido últimamente y han sido totalmente transformadas. O sea, desafíos, creo que siempre se planteó César desafíos intelectuales y puestos en práctica. Para mí eso es una de las cuestiones más interesantes, ¿no? La práctica, la puesta en acto en sus proyectos de lo que él pensaba. En cada una de las obras siempre fue trabajando, qué sé yo, cuando trabaja la calle urbana en la tecnológica, o trabaja con las esclusas o el tubo Venturi, es decir, no en todas las obras está todo, sino un pequeñito puñado de esos conceptos que César fue trabajando. Entonces era volviendo al estudio, muy agradable, recuerdo, o sea, trabajaba a la mañana para la tarde después poder hacer las actividades fundamentalmente de la facultad. Así que a la mañana César siempre se aparecía con unos mates espumosos, muy lindos, es decir, uno esperaba, o a veces en invierno se prendía la estufa. Era él y era yo, no había otras personas.
O sea que el estudio era muy agradable, separado de la casa con algunos de los principios que él planteaba, como era la binuclearidad. Lo generoso, recién leía las dedicatorias que él hizo, por ejemplo, que él me hace en el libro En 8 grados al sur del Trópico de Capricornio, que creo que es el primer libro que él sale a la luz, editado creo que por Litar en el año 80, y o sea, recuerda a, por ahí pone al final, que me acuerde de esa situación histórica que era la guerra de Inarinac y cuando floreció el lapacho. Un lapacho que lo fui a ver ahora, imagínate 40 años después, y sigue estando ahora con raíces más grandes, haciendo algunos efectos destructivos en la casa, pero bueno, pero siguen permaneciendo esas cuestiones. Esa fue, digamos, la etapa más interesante, etapa de casas interesantes, porque fue...